Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Osvaldo Sosa y estás en mi canal En Busca de la Historia. Hoy vamos a hacer un tema de historia del Perú que está relacionado o que se denomina el primer militarismo. Pero no hay que dejar de recordar que estamos ya casi en la mitad, un poquitito más, de la cuarentena y cada vez que estornudes o tosas tienes que hacer este gesto. Además, cuando te laves las manos, enjuágate muy bien durante 20 segundos y respeta la cuarentena. O si no, va a venir un militar y te va a agarrar cachetadas como lo agarró ese sujeto allá en Piura. Y desde aquí damos el total respaldo a Cristian Cuellar, militar, que de una u otra manera se faja y no duerme por cuidarnos a todos los peruanos. Desde acá me uno a la gran comunidad de personas que le están dando fuerzas y que hay que aclarar, no ha sido separado de la institución, solamente ha sido retirado, o sea, es decir, no va a cumplir la misión de cuidarnos. Militares como él necesitamos y recién en estos tiempos nos damos cuenta de su importancia. Un saludo a la distancia y nada, pues ya sabes, a cambiar ligeramente de tema. Si te gusta este video, comparte, suscríbete, comenta y dale like a todos los videos que tenemos ahí en YouTube. Muy bien, entonces vamos a iniciar el tema del primer militarismo, hablando de militares, mira, el contexto, ¿no? A ver, periodo de la historia del Perú que se desarrolló entre los años 1827 y 1872. Eso quiere decir que es después de la independencia, o al menos, ¿ya? Después de la batalla de Ayacucho, bueno, que es igual a la independencia, ¿no? Pero hay que aclarar una cosa. El primer militarismo es un término acuñado por Jorge Basadre. Esta época de la historia del Perú también puede ser conocida como el militarismo de la victoria, precisamente por haber ganado las batallas de independencia, tanto en Junín como en Ayacucho, o también puede ser conocido como el ciclo de los Ayacucho, ya que durante esta época, como bien dice el primer militarismo, o durante el siglo XIX, el Perú va a ser gobernado durante esta época por militares. Es decir, va a haber ausencia de la política en aquellos momentos. Si bien es cierto, los militares son los que van a hacer política, no son políticos en sí. Es por eso que no se tuvo una visión de lo que era país en aquel momento, ¿no? Hay que recordar que los militares adoptaron la posición de un político por la falta precisamente de esa clase, ya que muy pocos civiles se animaban a tomar las riendas de un país que recién, además, hay que tenerlo en cuenta, era ya una república. Muy bien. Ahora, evidentemente, esto lo tenemos que ubicar cronológicamente en el tiempo. Vamos a hacerlo. Si nosotros estamos hablando de este periodo de 1827 a 1872, para entender ese tema tenemos que darnos cuenta que es un periodo de la historia del siglo XIX. ¿Ok? Entonces, vamos a poner nuestro tema acá, ¿no? Primer militarismo. Pero, ¿qué ocurre antes del primer militarismo? ¿Te acuerdas? La independencia del Perú. Hay que recordar que los españoles habían estado aquí durante casi aproximadamente 3 siglos, desde 1544, que ya se instala formalmente el virreinato del Perú, hasta 1824, el 9 de diciembre para ser exactos, cuando se expulsa definitivamente a los españoles. Aunque ellos van a regresar después, justo en esta época. Hay que entender además que la independencia del Perú es un hecho anterior al primer militarismo, es decir, el primer militarismo es una consecuencia de la independencia del Perú y una consecuencia también del primer militarismo en este caso va a ser su fin. Hay que recordar que acá es 1872. Te preguntarás, ¿qué parte de la historia del Perú llega en esa época? Estamos hablando del primer civilismo. Ahí está. Con Pardo y Lavalle, ¿no? Con Pardo y Lavalle. Entonces, ese presidente de la historia del Perú va a ser el primer presidente civil, mira, ¿no? Muy bien, entonces, este es el antes, este es el durante y este es el después del primer militarismo. Muy bien, ahora vamos a estudiar ya para ir terminando esta clase breve pero concisa, muy así a la carne, ¿no? Las características generales de aquella época, ¿no? Por ejemplo, en características políticas, ¿qué hubo? Hubo constantes, ¿golpes de qué? Golpes de Estado.
¿Eso qué cosa quiere decirnos? Que había inestabilidad política. Y cuando hay golpes de Estado, también hay, ponemos ahí, cambio de constitución política. Y había muchas riñas políticas, básicamente en esta época, entre los liberales y los conservadores, ¿no? A ver, causas económicas, o mejor dicho, características económicas de esta época tan importante en la historia del Perú. A ver, es dependencia económica de Inglaterra. Además, en esta época teníamos deudas, las deudas que se van a generar por la independencia también. Recuerda que en una época de la historia del Perú, justo en este contexto de 1827 a 1872, está el famosísimo escándalo de la consolidación, ¿no? Con toda la riqueza del guano, Ramón Castilla intenta pagar, pero el pago se hace ya en el gobierno de José Rufino Echenique, paga, y de tantos millones que se tenía presupuestado, esta cifra se eleva, siendo probablemente el primer caso de corrupción en la historia del Perú, ¿no? Además, económicamente se dependía principalmente de la minería, no te voy a olvidar de eso. A nivel social, ¿qué cosa mira? Marginación al indígena. Marginación al indígena. ¿Ok? Hay que tener en cuenta una cosa, en esta época las clases sociales van a ser muy cerradas y también muy evidentes. Es por eso que esta época también se conoce, al menos a nivel social, como la República sin ciudadanos. ¿Ok? Ahí está. Hay que recordar que durante el primer militarismo de la historia del Perú ocurren muchos hechos importantes. El primero de ellos, por decirlo así, hay que entender que la ausencia de los políticos, la ausencia de los civiles, trajo el caudillismo militar. ¿Ok? José de la Mata, el primer gobernante del Perú, pero más adelante los golpes de Estado serían constantes hasta llegar a un periodo de anarquía militar, o también conocido como la época del caos. Posteriormente vamos a llegar a lo que se trata de la Confederación Perú-Boliviana. Ahí está, mira, ahí tienes la banderita de la Confederación Perú-Boliviana, el momento en el que Bolivia y Perú se unieron, ¿no? Y que bueno, por los intereses económicos y políticos y territoriales, Chile y Argentina no estuvieron de acuerdo, más que nada Chile, ¿no? Posteriormente va a llegar una época de prosperidad, una época de bonanza económica llamada la Era del Guano, o también por Jorge Basadre denominada la prosperidad falaz. Posteriormente, ya definitivamente, pues el Perú va a ver constantes cambios, o durante toda esa época va a haber constantes cambios, no solamente políticos, sino también económicos y sociales. Espero que te haya gustado este video, dale like, comparte, suscríbete y comenta todos los videos que estamos haciendo en cuarentena, aprovechando estos momentos de que no estamos haciendo mucho. Y nada, recordarte que si toses o estornudas, lo hagas de esta manera, lávate las manos durante 20 segundos, bastante espuma y enjuágate muy bien las manos cada vez que te suces. Evita tener el contacto con mucha gente, evita salir durante la cuarentena y más sobre todo la noche para que no te pase lo que le pasa a ese chico mongol, bien merecido, tienen las 4 o 5 bofetadas que le metió ese militar, que estamos a la orden y todo el Perú lo apoya. Así que nada, cuídense, hagan caso a las recomendaciones, respeten el toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana para que no te cacheten. Nos vemos, cuídense, nos vemos.